digamos, festejar el 35 aniversario de los ayuntamientos democráticos. Para nosotros, los que nos gusta la participación ciudadana desde el punto de vista político, es tan importante la democracia como el sistema más adecuado es la macroideología, que es la democracia, y dentro de esa macroideología, porque hay otras ideologías relacionadas más con fascismo, etcétera, que mejor olvidarnos, pero que están presentes y son otras ideologías, pero en este caso la democracia es la que es el paraguas que da cobijo a muchas otras ideologías, digamos, de rango inferior a la democracia, como puede ser desde el liberalismo, el tema del socialismo, el comunismo, la socialdemocracia, en fin, la gente de centro. Digamos que hay un abanico muy importante de partidos políticos, incluso nacionalistas, etcétera, que caben en la democracia, ¿no? Y nosotros, pues, lo que queremos hacer también, aparte de festejar ese 35 aniversario con una serie de actividades, pues también, pues, hacer algo más, la transición democrática. Creo que fue un periodo extraordinariamente bueno para España, y también hasta bonito y excitante, de la democracia, que merece la pena recordarlo y merece la pena, pues, escribirlo, hablarlo, y que exalta a los protagonistas, a las instituciones, a las entidades protagonistas también de aquel momento. Para ello, algunas personas, algunas entidades, algunas instituciones, pues nos hemos puesto de acuerdo para trabajar de forma conjunta, desde el propio ayuntamiento, evidentemente, el Patronato de Cultura, el plan estratégico, incluso algún medio de comunicación, como es la cadena SER o Radio Palma, para nosotros, y también Serfa Comunicaciones, incluso, de empresas que realmente están operando en Palma, y que de alguna forma, tanto público como privado, entendemos que este periodo de la transición también tenemos que trasladarlo a Palma del Río, no solamente recordar las grandes figuras a nivel estatal, sino que también quiénes fueron los personajes, quiénes fueron las instituciones en Palma del Río. Decir que todo esto a nadie se le escapa, que tendrá un sesgo o tendrá un refuerzo importante de la figura de Adolfo Suárez, porque, bueno, fue el presidente que propició la transición, conjuntamente con el rey. Entendemos que fueron dos figuras clave, dos personajes de máxima importancia, y que, por tanto, pues por nuestra parte tenemos que hacer referencia a esta persona, a esta figura, a este presidente, a este gran político de raza, como yo lo defino, y que realmente, pues, a partir de ahí, todas las personas que pusieron un granito de arena, porque el verdadero protagonista fue el pueblo español, y el pueblo de Palma, el pueblo de cada uno de los lugares, y a ese tenemos que atender y de alguna forma homenajear. Pero también en su nombre pondremos algunos referentes también en nuestra ciudad. Vamos a organizar una serie de actividades, pero a mí me gustaría, antes de comentar algunas cosas más, de que Manuel Muñoz Rojo, cronista de Palma, de la ciudad de Palma, y también persona que es responsable a nivel de dirección del plan estratégico, pues nos pueda también aportar su visión sobre este evento que queremos de alguna forma exaltar en nuestra ciudad, y también, bueno, pues que nos comente algo sobre las actividades y sobre la época, y nos dé esa perspectiva histórica del tema. Muy bien, gracias, alcalde. Muy buenos días. Muy brevemente, vamos a recordar una efeméride que tiene una trascendencia importantísima para la historia de Palma del Río. Son las primeras elecciones locales, las primeras elecciones democráticas municipales. Estas tuvieron lugar, como todos sabemos, el 3 de abril de 1979. Se habían interrumpido en la Segunda República. Con la guerra civil dejó de haber en España elecciones municipales. Por tanto,
como he escrito en alguna ocasión, desde 1975 hasta que llegue esa fecha, tuvimos una escuela de aprendizaje de democracia que fue en progresiva evolución. Vamos a reflejar, por tanto, la muerte de Franco, cuál es la última corporación franquista en Palma del Río, el referéndum de la reforma política, las primeras elecciones de 1977. Aquí hay que hacer un alto con los incidentes, los gravísimos incidentes que tuvo en Palma del Río en abril de 1977 con la quema de parte de la parroquia de San Francisco y otros agravios. En 1978, con el desarrollo del sindicalismo, que ya tenía unos antecedentes en 1976 muy importantes con la firma del primer convenio colectivo del campo. Digo el 78, con esa evolución del sindicalismo y el referéndum de la Constitución. 1980, con los importantes avatares, 1979, con las elecciones municipales, de la que hablaré ahora más detenidamente. 1980, donde tendremos que reflejar los avatares del proceso de constitución de la autonomía de Andalucía. 1981, con el golpe de Estado. 1982, con las primeras elecciones autonómicas, en mayo del 82, donde en ese primer Parlamento andaluz de la historia de Andalucía ya hay sentado un concejal palmeño, Julián Díaz, y las elecciones generales de octubre del 82, que giran totalmente políticamente, y que también se sentará en ese primer congreso con el PSOE un diputado palmeño, Saldo Blanco. Si bien, debo de recordar también que en 1977 y en 1979 también hubo un palmeño en esas primeras cortes, en las Cortes del 77 y las Cortes Constituyentes del 79, Antonio José Delegado de Jesús. Y ya completamos con un breve recorrido de los últimos años. Esa es la exposición que se está preparando para inaugurar el próximo 3 de abril en el convento de Santa Clara. Una exposición que está coordinando mi compañero y periodista Rafael Morales, que está haciendo una ardua labor de recogida de datos. Puedo aseguraros que esta es una exposición donde hay implicadas muchísimas personas. Ahora, en este momento, aunque estemos aquí en esta rueda de prensa, hay mucha gente trabajando en pro de esta exposición. Desde todos los partidos políticos se está buscando material, desde los sindicatos, desde personas que tuvieron un compromiso activo e importante en aquellos días, movimientos culturales, sociales, eclesiales, económicos, culturales. Todo el mundo está trabajando en pro de ese objetivo. La exposición se inaugurará el 3 de abril, creo que por la tarde-noche, ¿no, alcalde? Seguramente. Y la mantendremos hasta el 30 de abril, es decir, va a estar un mes. Es el mes de abril, el mes de la democracia, porque por un lado tenemos el 3 que se produce las elecciones y a finales del mismo, creo que el 19, se constituye la primera corporación y todo eso va a quedar reflejado con un amplio reportaje de fotografía, documento y contexto histórico y social. Además, la exposición, y eso me vaya a permitir que no los desvele, porque eso le invitamos a toda la audiencia y a todos los que quieran seguir, va a tener aspectos muy novedosos, muy novedosos. Estamos tratando de reflejar lo mejor posible esa Palma del Río del 75 al 80. Entonces estamos buscando toda la simbología, todo el contexto social de lo que ocurría en esos días y es ilusionante. Toda esa exposición se completará o culminará el día 30 con un concierto musical. Un concierto musical que nos va a ofrecer el grupo de folk palmeño Azahares y será en el Coliseo. Un concierto de puertas abiertas donde todos los palmeños que quieran asistir podrán recoger su invitación y el eje del mismo va a ser las canciones de la transición. Vamos a recuperar ese repertorio musical que forma parte ya de nuestras vivencias, de nuestra historia, incluso los más jóvenes lo han oído alguna vez. No solamente los clásicos de Jarcha, sino incluso temas muy populares de Ana Belén y Víctor Manuel, como España Camisa Blanca, La Muralla, Aute, La Bordeta con Habrá un día en que todos, el himno, todo un himno de libertad y algunas sorpresas más.
que Azahares será quien se encargue de velarnos. La verdad es que llevan unos meses preparando ese concierto. Llevamos sin escuchar a Azahares bastantes meses en la ciudad de Palma, no sé cuánto podría ponerle ahora mismo, pero bastante. Con lo cual, en cierto modo, coinciden dos cosas: ser un concierto musical de la transición y oír de nuevo las voces de Azahares. El proyecto fue muy bien acogido por el director de Azahares, con Eugenio Valle, con todo su equipo, que lo estudiaron y dijeron mano a la obra, porque están preparando esas canciones, que muchas de ellas las tenían en su repertorio, otras las han tenido que incorporar. Y el mismo día 30, ya en el acto del concierto musical, habrá otro reconocimiento, pero yo eso se lo dejo al señor alcalde, porque la responsabilidad de la emisora de Plan Estratégico del Área de Cultura era montar esta exposición, llevar a cabo ese concierto, y la presencia de los hermanos Selfa se debe de Selfa Comunicaciones, a que nos han cedido muchísimas vitrinas, porque hay que colocar mucho material valioso bajo llave, porque son periódicos con más de 40 años, algunos de ellos, 35. Os voy a decir que hay un documento, el Correo Andalucía, del 19 de marzo de 1975, todavía vivo Franco, tenemos el original, se va a colocar allí, de unos encierros de trabajadores que hubo en la parroquia de San Francisco y en la parroquia de la Asunción, y que fueron una jornada durísima en la historia de Palma, y que fue los antecedentes de la transición. Luego, si queréis, ya en el tema de preguntas, si queréis alguna cuestión sobre alguna curiosidad, porque hay una infinidad de curiosidad. Pero permitidme, para cerrar esta primera exposición, que tenemos que ser muy agradecidos con toda la gente que nos ha ayudado, muy especialmente también, como decía el alcalde, con Alfonso Delgado y Marisa, viuda de Antonio José Delgado de Jesús, así como a muchísimos hombres y mujeres activos del centrismo palmeño, como José Sánchez o Rafael Carrasco, quienes nos han buscado material de Adolfo Suárez, porque ha coincidido el fallecimiento del expresidente Suárez, y hemos tenido la inmensa suerte y honor de que el Suárez visitó Palma del Río en 2 ocasiones y tuvo un amplísimo contacto con la ciudadanía palmeña, con lo cual a muchísima gente le gustaría ver el paso de Suárez por la ciudad de Palma en 2 ocasiones, de la que yo tengo un gratísimo recuerdo. Creo que se está moviendo en Andalucía, a raíz de la muerte de Suárez, exposiciones sobre su figura. Nosotros nos hemos adelantado con la transición y con esta exposición, porque un material que me llegó ayer tengo que devolverlo urgentemente hoy, porque en Córdoba quieren hacer otra exposición parecida. Bueno, nosotros ya la tenemos preparada y el material ya está archivado, escaneado, con la paciencia que tiene Rafael Morales conmigo. Así que muchísimas gracias, y alcalde, tiene usted la palabra. Ahora hay 2 actividades más que queremos llevar a cabo dentro de este contexto de homenaje a los ayuntamientos, a la democracia municipal y por tanto también a la transición española, que es la publicación de un libro de relatos. Serán 35 relatos de personajes de Palma de la época, o también de hijos que puedan transmitirnos el sentir que tenía su padre en aquel momento y cómo vivió, digamos, esa época de la transición, cómo se captó desde la propia familia, pero también mayoritariamente son personas que aún tenemos la suerte de que vivan y que nos pueden escribir, nos pueden relatar cuáles fueron las sensaciones, las motivaciones que tuvieron y cómo estaba Palma del Río, porque va a ser con la transición en Palma del Río, evidentemente. Y hay un ramillete importantísimo, pues desde el hijo de Pepe Cueva, desde Rafael Laguna, desde personas como Manuel López Maravé, en fin, estamos hablando de Teodoro González, en fin, también Marcelino Canovaca, estamos hablando de José Sánchez, en fin, estamos hablando de lo que significó el mundo de la transición en Palma, y por tanto vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se publica este libro, que le vamos a poner mucho cariño. Lo vamos a hacer con tranquilidad. Esto no va a ser para el mes de abril, ni muchísimo menos, sino yo creo que esto requiere
pues darle continuidad y máxima tranquilidad. Iremos publicando los relatos en la página web del ayuntamiento hasta formalizar después ya la publicación del libro. Y por tanto nos vamos a tomar recreándonos también en esta situación y aprendiendo y leyendo poquito a poco cuáles son los hechos que acontecieron en Palma y la visión que tuvo cada personaje y la motivación fundamentalmente que le hizo que se implicasen en el tema. Otra de las actividades y en el entorno del concierto de Azahares, que bueno, todos sabemos los que vivimos aquella época, que fue un grupo que protagonizó también el sentir del pueblo a través de la música folk. Hubieron grupos en España que eran una expresión popular, una expresión del sentimiento de la gente, y afortunadamente contamos con muchos grupos repartidos por la geografía española que transmitieron mucho a la parte de cantar el sentir de la gente, también transmitieron comportamientos y yo creo que también fueron un elemento, digamos, de la forma de hacer las cosas, de la serenidad que en aquellos momentos la gente actuó, ¿no? Evidentemente con la incertidumbre y con las ganas y con la ilusión, pero de alguna manera también muy serenamente, como se llevaron a cabo todos los hechos por parte del pueblo español, y fueron los cantores de esa expresión y también los comunicadores de sentimientos que había, y también quienes hacían que esos sentimientos se multiplicasen en la población y se motivasen para hacer lo que al final se hizo, que yo creo que es algo que forma parte del patrimonio del ser de nuestro país. Bueno, pues uno de esos grupos, tenemos la suerte, además con una calidad extraordinaria, que supieron cantar lo que también pensaba Andalucía, lo que pensaba España y lo que pensaba Palma del Río. Y yo creo que en ese entorno, pues realmente pues nos sentíamos pues con esperanza. Yo creo que se transmitía esperanza a la gente de Palma y a la gente también en general de España, ¿no? Por eso es necesario hacer ese homenaje, que sean ellos mismos quienes protagonicen su propio homenaje, cantándonos a Palma aquellos sentimientos que a ver si yo creo que lograrán transmitirnos lo que Palma sintió en aquellos entonces. Bueno, pues en ese contexto vamos también digamos, a aplaudir y a reconocer algunas entidades, no personas ya, sino entidades que también tuvieron un gran protagonismo, como fueron los sindicatos. En este caso hubo sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, que hicieron un papel extraordinario y sentaron base para la calidad de vida de muchos trabajadores y trabajadoras de Palma, y yo creo que es necesario pues que darle ese reconocimiento tanto a UGT como Comisión Obrera. Creo que la pastoral cristiana también jugó un papel importantísimo en la transición. Quiero citar un hecho que todo el mundo conoce, que es que los jornaleros, la gente trabajadora de Palma, en aquellos entonces, cuando todavía no había instituciones públicas, instituciones democráticas, pues buscaban cobijo en las iglesias a la hora de protegerse de las agresiones que podrían sufrir, etcétera, y realmente se metían en las iglesias como el lugar que entendían que era donde se les podía defender, y por ello la pastoral cristiana, que en aquellos entonces pues jugó un papel muy progresista en Palma y en España, entendemos que son merecedores también del reconocimiento por parte del ayuntamiento. Vientos del Pueblo, hablando de la cultura, entendemos que ya no existe como tal, pero sí que fue un movimiento cultural, un grupo de gente joven que apostaron por el teatro, por el cine, apostaron por todas las actividades culturales que se podían llevar a cabo, y querían sacar a Palma del Río de cierta atonía intelectual, y que había que reforzar esa capacidad intelectual y cultural de nuestro pueblo.
Entendemos que a ese grupo de gente joven, pues ya no tanto, entendemos que también son merecedores de nuestro reconocimiento. Los propios Azahares, que ya he hablado de ellos, La Voz de Palma como periódico, como también que aglutinaba la información de... El Boletín Palma, que era quien, digamos, aglutinaba todo lo que sucedía en Palma, y que no era fácil en aquellos entonces sacarlo a la calle, y sin embargo, bueno, pues yo creo que es algo que también tenemos que reconocer el trabajo, y los partidos políticos, que evidentemente fueron protagonistas de toda la transición. Los partidos políticos que estuvieron en el ayuntamiento en el año 79, que el objeto también que abrimos la transición en Palma, o mejor dicho, democráticamente ya, aparte de las instituciones del ayuntamiento democrático, pues fueron el Partido Socialista, la Unión de Centro Democrático y el Partido Comunista de España. Fueron los tres partidos que protagonizaron la institución de nuestra ciudad, como es el Ayuntamiento de Palma del Río, y a la que también le debemos su capacidad. Veréis fotografías que poco tienen que ver con el momento actual, como cuando se elige a un alcalde o cualquier cosa, pues todo el mundo aplaude, todo el mundo tiene una ilusión, y es que había un objetivo de implantar la democracia, algo que estaba por encima incluso de la ideología política, y había una capacidad de comunicación, y yo tengo que decir que verdad que hubo un acuerdo, un pacto a nivel nacional entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que realmente fue ejemplar en esa apuesta por la democracia. Pero también tengo que decir que la UCD y las personas que aquí estaban de concejal de la UCD mantuvieron una actitud de colaboración, de participación, e incluso participaban en el gobierno. Quiero decir que entonces el gobierno tenían delegaciones, los tres partidos. Eso refleja la forma de ser de entonces, qué es lo que se pensaba, y se pensaba pues en el pueblo por encima de todo, de ideología, de partido, por encima de todo. Y realmente fue un momento para enmarcar, y un momento también para disfrutarlo. Yo creo que desde Palma del Río tenemos mucho que decir con la transición, tenemos mucho que decir con el ayuntamiento democrático, y afortunadamente pues son 35 años de democracia que yo creo personalmente que ha servido la democracia mucho para fortalecer desde luego la sociedad palmeña, y también, ¿por qué no?, para la prosperidad de la gente de Palma.